En este canal hablamos mucho de la Eurocopa, pero también hay que hacerle espacio al máximo torneo de selecciones de Sudamérica. Estamos hablando de, por supuesto, la Copa América, de la cual acaba de finalizar el partido debut entre Brasil y Venezuela en Brasilia con victoria de la verde amarela por 3-0. Y vamos a analizar un poco lo que fueron las claves tácticas y en general lo mejor del encuentro, de un encuentro entre la selección favorita sin lugar a dudas a la Copa América y una selección de Venezuela que no tuvo mucho que hacer, también muy afectada por los casos de COVID-19 que se vinieron dando en los últimos días en toda la plantilla. Así que vamos a empezar a analizar un poco lo que fue el encuentro y como siempre vamos a empezar con las alineaciones. Brasil que salía con un 4-3-3, aunque luego vamos a hablar de que no fue tanto un 4-3-3, o al menos en el primer tiempo no se sabía mucho cómo estaba jugando Brasil. Alisson en el arco, Danilo, Eder Militao, Marquinhos y Renan Lodi en defensa, Paquetá y Fred como interiores, Casemiro como pivote, Gabriel Jesús y Neymar por bandas y Richarlison en la punta del ataque. Y vamos a hablar un poco de Venezuela, que salía en un 5-4-1, una formación muy defensiva, evidentemente, viniendo de la diferencia de ambas selecciones. Joel Graterol en el arco, Cumana, Mago, Martínez, Mantía y González en defensa, Cáceres Jr., Manzano, Moreno y Martínez en el centro del campo y en la punta del ataque Fernando Aristeguieta, el capitán de la Vinotinto. Bueno, evidentemente hay que hablar de la diferencia entre Brasil y Venezuela, es absolutamente abismal, está una por encima de la otra, pero a unos niveles que asustan y se demostró en el día de hoy que Brasil, teniendo jugadores en el banco como Roberto Firmino, Fabinho, Vinicius, Ederson, que es el suplente de Alisson en Brasil, Thiago Silva, Felipe, Emerson, Royal, gran lateral del Betis, ahora jugador del Barça para la próxima temporada. Bueno, una diferencia tremenda, una profundidad en el 11 impresionante la de Brasil, un banco de suplentes que lo querría prácticamente cualquier selección en el mundo. Y en fin, Brasil fue muy superior a Venezuela, la verdad. Es cierto que no compitió mal en el primer tiempo, sobre todo, pero ya en el segundo fue un escándalo. Es que se veía venir la goleada y se terminó consumando. Y de hecho podrían haber sido muchos más goles. Neymar tuvo algunas, es verdad que no fue el mejor partido del astro brasileño, pero aún así fue el mejor y por escándalo, porque el partido de Neymar es buenísimo, aunque no haya sido el mejor de su carrera. De hecho, vamos a hablar un poco sobre las estadísticas del jugador del Paris Saint-Germain, que yo ya digo que para mí, como lo dije en Twitter, es el segundo mejor jugador del mundo, solo superado por Leo Messi. Vamos a hablar un poco de las estadísticas. 90 partidos, un gol, una asistencia, 2 tiros a puerta, un disparo bloqueado, 6 de 9 regates completados. Es verdad que 3 ocasiones claras falladas, 84 toques, 39 pases acertados de 85, de 46, es decir, un 85% de efectividad, que para la zona en la que se mueve no está mal, aunque es verdad que tenía una efectividad del 66%, si mal no recuerdo, terminado el primer tiempo, pero bueno, mejoró un poco más en la efectividad de pases en la segunda mitad del partido. 7 pases clave, creo que esta es la estadística que, bueno, nos sienta las bases de lo que fue el partido de Neymar. 7 pases claves, 7 pases que terminan en tiros, es decir, generó 7 ocasiones que terminaron en tiros de jugadores brasileños. Bueno, en fin, creo que este tipo de cosas, bueno, están a la altura de un jugador de las características de Neymar, que es, ya digo, para mí el segundo mejor del mundo y creo que partido tras partido está reafirmando esta afirmación, justamente, válgame la redundancia que estoy haciendo. Luego, 2 de 8 centros completados, no pudo completar demasiados. 2 de 2 valores al lago filtrados, bueno, bastante bien esa estadística. 2 grandes ocasiones creadas, que una fue la de la asistencia en el tercer gol a Gabigol, por cierto, al delantero de Flamengo. 10 de 17 duelos en el suelo ganados, bastante bien, más de la mitad, en una zona, bueno, muy congestionada en la que estaba cubierto por el carrilero y por el interior derecho, además marcado por el central diestro de aquella línea de 3 centrales. 22 veces perdió la posesión, es cierto, pero bueno, aún así es una zona que ya dije antes, está muy poblada por jugadores y Venezuela defendió muy atrás. Y 4 faltas le hicieron además, así que bueno, esto nos da la idea de lo que es Neymar Jr., ¿no? Uno de los mejores jugadores del mundo y lo demuestra partido tras partido, pese a que la gente diga lo contrario. A mí Neymar me encanta, me maravilla y bueno, creo que se tiene que distinguir un poco entre lo que es el Neymar dentro y fuera del campo. Es verdad que fuera tiene algunas actitudes que a mí no me gustan,
pero dentro del campo ya digo, es un absoluto animal y en fin, es cierto también, como dije antes, que Venezuela estaba en un contexto muy desfavorable y que en general es una selección muy inferior en cuanto a niveles de calidad, pero Neymar es Neymar y bueno, y demostrando partido tras partido que es uno de los mejores futbolistas del planeta Tierra. Y también vamos a hablar un poco de la entrada de Everton Ribeiro, que me pareció muy clave, pero de esto no se entiende. Sí, tenemos que hablar también de la disposición táctica de Brasil. Me costaba descifrar al principio, en el primer tiempo, cómo estaba jugando Brasil, porque iba pasando de lo que podía ser el 4-3-3 que habíamos planteado al inicio, a un 4-4-2, con Fred pasando a la banda izquierda, Neymar con libertad, pero jugando más cerca de Richarlison en punta, luego un 4-2-2-2, con lo que parecía Paquetá y Gabriel Jesús como media punta, sin Neymar, lo mismo, el mismo caso que en el 4-4-2 y Freddy y Casemiro como pivotes, pero al final se terminó de confirmar un poco mi duda y en el segundo tiempo se vislumbró un 4-2-3-1 clásico, el típico 4-2-3-1 que había estado usando Tite con Brasil y que tan buenos resultados le ha dado, con la entrada de Everton Ribeiro, el interior de Flamengo, que ingresó por Paquetá y se adueñó totalmente de la media punta del equipo, siendo el principal nexo entre el centro del campo y la delantera de Brasil. Estuvo muy bien el jugador de, como os dije antes, Flamengo, muy bien, el veterano centrocampista que fue partícipe y uno de los mayores culpables del segundo gol, porque al final es el que le devuelve la pared a Danilo en el penal que le cometen al lateral de la Juventus, o al jugador, mejor dicho, al defensor, porque ha jugado en tantas posiciones que es, bueno, es complicado en categorizarlo en una, pero al final muy bien en ese sentido, siendo colaborativo en ataque y conectando, como ya dije antes, al doble pivote a Casemiro y a Fred, con la línea ofensiva con Richarlison, Neymar y Gabriel Jesús, que es verdad que de los tres de arriba, junto con Richarlison, fue el que menos participación tuvo ante, evidentemente, la crucialidad del papel de Neymar Jr., ¿no? Esto creo que es algo bastante evidente. Luego de Venezuela mucho que comentar no hay, compitió bien en el primer tiempo, pero ya en el segundo fue totalmente sometida y se veía venir una goleada que podría haber sido incluso mayormente abultada. Así que, en fin, acá termina un poco mi análisis, dale like si te gustó. Por cierto, también el gol de Marquinhos, un gran gol de Marquinhos, un poco de rebote, cierto, pero una definición muy astuta por parte del marcador central del Paris Saint-Germain, que evidentemente demuestra día tras día que es uno de los mejores centrales del mundo y que también es muy superior a sus perseguidores en la terna por ese lugar como uno de los mejores centrales del mundo en el juego aéreo, y que creo que junto con Virgil van Dijk es de los mejores del mundo en ese sentido. Así que, en fin, ahora sí, despedimos el video, dale like si te gustó, suscríbete, compartirlo con tus amigos. Como siempre, dejo mi Twitter y mi canal en la descripción. Mi Twitter, que estoy haciendo análisis de todos los partidos, tanto de la Eurocopa como de la Copa América en el día de hoy. Así que, en fin, nos vemos, un saludo y adiós. Chao.